Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos la batidora de Black & Decker. ¿Será una buena opción? Comencemos. En la parte frontal de la caja nos indicará de que es una batidora tanto vertical como manual y que tiene una potencia de 250 watts. Además también nos indicará de que será fácil pasar del modo con base al modo manual. Además también nos vendrá con los batidores de alambre para batir y los ganchos para las masas. También contaremos con 5 velocidades y también nos vendrá con un recipiente de vidrio tanto como de plástico. Y en la parte trasera de la caja nos encontraremos con una foto referencial del producto junto con todos sus accesorios. También nos indicará que la base tendrá un botón de expulsión para convertirlo de una manera muy fácil al modo manual. Además también nos recalcará la potencia del motor, que es de 250 watts. Pero una vez vista toda la información de la caja, comencemos con el desempaquetado. Señor Increíble, necesitamos su ayuda. A trabajar. Lo primero con lo que nos toparemos será con la base, que será de plástico, pero es de un plástico bastante duro y grueso, lo cual indica que es de buena calidad. Luego nos encontraremos con los dos recipientes, tanto el de vidrio como el de plástico, además de la batidora. Pero pongámoslo a un lado y veamos qué otras cosas más nos vendrá dentro de la caja, y nos encontraremos con el pequeño manual de usuario, el cual nos indicará que este es el modelo MX900. ¡Qué agradable sujeto! Pero ahora vayamos a ver un poco más a detalle todos los accesorios que nos vendrá dentro de la caja, y con lo primero con lo que empezaremos será con la base. Luego también nos encontraremos con ambos recipientes, tanto como el de plástico como el de vidrio. Había 2 por 1. La verdad es que el de vidrio es bastante pesado y es de un material bastante grueso, que además es resistente al horno y también al microondas. Y también nos encontraremos con el de plástico, el cual es muy grueso y se siente de muy buena calidad. Ambos recipientes son bastante grandes y tendrán una capacidad de 3 litros. Pero ahora pasemos a la protagonista del video, y es esta batidora, la cual tiene un tamaño bastante compacto. Y la verdad es que también es muy liviana, considerando la potencia que tiene de 250 watts. Y en la etiqueta de abajo nos hará referencia a que no debemos colocarlo sobre líquidos, ya que de esta forma llegaríamos a dañar el motor. Y en la parte frontal nos encontraremos con el control de velocidades, y como veremos tendremos 5 velocidades, además del botón para poder sacar los ganchos o los batidores. Como vemos, en la parte frontal tendremos el ventilador, el cual nos ayudará a disipar el calor. Y finalmente nos encontraremos a los batidores y a los ganchos para la masa, los cuales vendrán a ser de acero inoxidable. Sí. Y en realidad pude observar que los ganchos como los batidores son de un material bastante grueso, ya que los otros que tenía de mi otra batidora, la verdad es que eran súper delgados, como si los fueses a presionar y se fuesen a doblar, pero estos son de muy buena calidad. Pero ahora vayamos a ver cómo sería el colocado de la base y de la batidora. Y es que en la parte de la base nos encontraremos con unos pines, y además el botón moverá otro pin, el cual sujetará la batidora. Para colocar la batidora sobre su base y asegurarla, simplemente tendremos que mantener presionado el botón y colocarla en las ranuras. Y una vez que esté en su posición, simplemente soltamos el botón y quedaría completamente sujeto, y la verdad es que queda totalmente firme y no da la impresión de que se vaya a caer, incluso con el movimiento. ¡Qué macizo! Y para retirar la batidora de la base y usarla a mano, simplemente tendremos que presionar el botón, y como ven saldrá de una manera muy sencilla y rápida. El colocado de las pinzas o batidores simplemente será a presión, asegurándonos de que esos sujetadores embonen en las ranuras de adentro. Y así es como se vería esta batidora con su recipiente de plástico de 3 litros. Y así es como se vería esta batidora con el recipiente de vidrio. Además, así se escucharían 250 watts de potencia, en velocidad 1. Como vieron, la verdad es que sí es un poco bulliciosa, pero la ventaja de eso es que tiene un gran motor de 250 watts, con lo cual no te quedarás corto en ninguna situación. Pero ahora vayamos a hacer una pequeña prueba, y es que batiremos las claras de 3 huevos para ver cuánto tiempo tarda en llegar a punto nieve. Y lo bueno es que podríamos usarlo de esta forma también, por ejemplo con su base
pero la verdad es que le puse muy poca cantidad de clara de huevo, ya que como verán, si suelto la bandeja, literalmente solo estaría batiendo el aire. Pero esto es debido a que yo usé 3 huevos pequeños y esto es una cantidad muy pequeña. Pero ahora vayamos a usarlo al modo que yo creo que la gran mayoría de personas va a usar, y es el modo manual. Para lo cual simplemente tendremos que presionar el botón de la base e inmediatamente soltará la batidora. Algo que me gustó mucho de esta batidora es la posición del control de velocidades, ya que te queda literalmente en el dedo gordo, lo cual será mucho más sencillo para subir y bajar velocidades. Ahora vamos a agregarle un poco más de azúcar a nuestra clara de huevo para que pueda conseguir un poco más de cuerpo. Y voy a adelantar un poco el video para que este no se haga muy largo. Unos momentos después... Aproximadamente habrán pasado entre 2 minutos y medio a 3 y como pueden apreciar, la verdad es que ha logrado adquirir cuerpo de una manera muy rápida, y esto es gracias a su motor de 250 watts, ya que gracias a toda esa potencia pudimos conseguir el punto nieve. Como ven, absolutamente está súper bien batido, ya que como pueden ver no se cae por más de que yo lo golpee o lo mueva, por lo cual podríamos decir que para batir a punto nieve hará un muy buen trabajo en un tiempo récord de tan solo 2 minutos o 3 como máximo, dependiendo de la técnica que uses al batir. Otro detalle que me gustó es que tendrá la parte trasera plana y podremos reposarlo de esta forma para que no gotee ni haga salpicaduras a la mesa, sino que las aspas, batidores y ganchos siempre quedarán por encima del molde o recipiente. Pero ahora vayamos a hacerle otra pequeña prueba con un poco más de ingredientes y una cantidad mucho mayor para ver si este motor logra responder y no tiene ningún problema a la hora de mover o batir todo esto. La receta que estamos haciendo ahora es de un delicioso queque de naranja. Si quieres que subamos este video del queque de naranja, déjanoslo saber en los comentarios. Pero ahora vayamos a recopilar los puntos positivos y negativos de esta batidora. En el primer punto nos encontraremos a la gran potencia de su motor de 250 watts. Además también nos encontraremos a la ergonomía y a la utilidad, ya que como pueden ver se apoyará en su propio trasero con las aspas goteando hacia el recipiente, lo cual está muy bien. Y en cuanto a los puntos negativos, la verdad es que no logré encontrarle ninguno. Estuve usando esta batidora un muy buen tiempo en lo que tardaba en editar el video y la verdad es que me ha gustado mucho, por lo cual yo le daría una calificación de 10 de 10 por todo lo expuesto en el video. Sin duda alguna, Billy. Y les recuerdo que este no es contenido promocionado ni pagado por nadie para que hable bien o mal de cualquier producto, sino que aquí en el canal les contamos nuestras experiencias con los diferentes productos para que ustedes puedan tomar una muy buena decisión a la hora de elegir o comprar uno. ¡Qué agradable sujeto! Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.